Que diga y le diga al Señor: habla, Espíritu Santo, a mi vida. Habla en esta noche de tal manera que yo te entienda, Padre. Habla en mi corazón una palabra viva y eficaz. Una palabra viva y eficaz que se haga real en mí. Habla, Espíritu Santo, una palabra que yo pueda recibir. Una palabra que sea un alimento para mi alma, para mi espíritu. Una palabra que me alimente, que me sustente. Una palabra que me nutra, Padre. Una palabra que me llene. Pero también te pido, Padre mío, que hables a mi corazón y a mi vida. Una palabra que me confronte con realidad, con lo que estoy viviendo, con lo que estoy haciendo, Padre bendito. Pero sobre todo, Padre, con lo que tú quieres que yo haga, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, habla hoy al corazón de tu pueblo, habla mi vida, Padre, y usa mis labios para que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta hora. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Amén. Vamos a escuchar palabra de Dios en esta hora. Vamos a escuchar palabra de Dios. Y miren, una de las cosas con las que el hombre cristiano, con las que el hombre y la mujer cristiana muchas veces ha sido menguada y limitada, es esto que le voy a compartir. Hace tiempo alguno de ustedes, si no es que en su mayoría, todos hemos recibido esto. Ha venido un hombre de Dios, alguien de parte de Dios, y le ha dicho, por ejemplo, hermana Gloria, dice el Señor: yo te voy a usar, yo te voy a levantar, te voy a levantar el ministerio. Y de pronto la hermana Gloria se regocija, se goza y dice: gloria al Señor, eso es lo que yo estaba esperando hace tiempo. Yo esperaba una confirmación para que Dios me levantara en tal o cual ministerio, en tal o cual proyecto. Y decimos: gracias, Señor, porque es la palabra que yo estaba esperando. Pero de pronto vemos pasar los días, vemos pasar los meses, vemos pasar los años, y a veces ese ministerio, esa meta, ese plan, ese proyecto que teníamos, no lo llevamos a cabo, ¿verdad? ¿Cuánta gente en la historia del cristianismo no ha recibido una palabra tal como: yo te voy a usar, dice el Señor, y te voy a llevar a tal lugar, y te voy a levantar, y te voy a exaltar, y mi nombre va a ser glorificado a través de ti, y te voy a llevar a las naciones, y te voy a bendecir? Así dice el Señor. ¿Cuánta gente no ha sido profetizada con este tipo de palabra? Yo creo que muchos de los que estamos aquí pudiéramos alzar la mano y decir: a mí en alguna ocasión alguien me bendijo y me profetizó tal, ¿verdad? La mayoría de los cristianos hemos recibido esto, ¿verdad? Pero pasa algo, pasa que de pronto el tiempo avanza y ese ministerio que Dios te prometió, a veces no lo podemos alcanzar. Y ese plan que en apariencia Dios tenía trazado para tu vida o para mi vida, y de pronto, al pasar de los días, al pasar de los meses, de los años, y de pronto todo ese ministerio grande, que decimos nosotros grande, ¿verdad? Ese ministerio y ese hombre de Dios, o esa mujer de Dios que Dios había prometido levantar y Dios había prometido llevar a las multitudes y a las naciones, y de pronto decimos: bueno, sí, pues Dios me levantó, Dios quiere que yo vaya y lleve el evangelio, pero bueno, no he podido, ¿verdad? No lo decimos, solamente lo pensamos y decimos: bueno, ¿saben? A veces estamos más preocupados en decirle: Señor, acuérdate de mi hijo, Señor, mira, mi hijo está en tal o cual situación, acuérdate de mi hija, Señor, está en tal, Señor, ayúdame porque no puedo salir de tal o cual situación. Y nos atoramos, nos enfrascamos
en el punto de que no podemos avanzar, de que nosotros mismos no podemos avanzar. ¿Y cuánta gente ha sido llamada y cuánta gente está ejerciendo el ministerio al cual Dios le ha llamado? ¿Cuánta gente? De hecho, todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Jesús dijo de esta manera: y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos: y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, la mayoría de nosotros nos ha costado ese trabajo, ejercer ese tipo de ordenanzas. A la gran mayoría, y ahí creo no equivocarme, a la gran mayoría nos ha costado ejercer esa ordenanza de parte de Dios. Bueno, si no hemos ejercido esa ordenanza, ¿cuál menos, verdad? Pero queremos, bueno, es que Dios me prometió que me iba a llevar a las naciones. Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. Yo quiero ir a las naciones. Sí, pero es que tienes que contribuir en la iglesia, tienes que colaborar. Sí, pero es que a mí Dios me dijo que me iba a levantar como profeta en las naciones. Dios me prometió y me dijo que me iba a levantar como apóstol. Dios me dijo que me iba a levantar como evangelista. Dios dijo, sí es cierto. Dios a veces lo dice. Dios a veces lo dice, ¿verdad? Digo a veces, me atrevo a decir a veces porque muchas veces lo decimos con afán de, alguien lo dice con afán de inspirar a alguien, ¿verdad? Alguien lo dice, y claro, si yo le digo por ejemplo, Efraín, Dios te va a levantar como un predicador de la palabra. Lo acabo de decir, es una ordenanza que de hecho el Señor Dios dejó para todos, que prediquemos el evangelio. Y no tiene nada de maravilloso ni de asombroso, ¿verdad? Es algo que de hecho Él tiene que hacer, porque es algo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué demanda? Digo, porque somos sus hijos, y a los hijos se les pide, se les exige responsabilidad. A los hijos se les exige responsabilidad, ¿verdad? Porque si no les pedimos responsabilidad, los hijos hacen lo que quieren. Si no se nos exige como hijos responsabilidad, ¿saben? Hacemos lo que queremos. Y el pastor hace como unos 2 meses predicaba, ¿verdad? Que no sé si alguien se recuerda, el pastor sí se va a acordar. Decía que estamos en los tiempos de los jueces, a donde la gente hacía lo que quería. La gente hacía lo que quería. Y no estamos lejos de esta palabra, ¿verdad? No aquí, ¿verdad? Dice el pastor. Aquí no, aquí somos obedientes. Aquí trabajamos, pero en otros lados la gente hace lo que quiere. La gente hace lo que quiere, ¿verdad? Y es el gran problema de los cristianos, que hacemos lo que queremos porque no nos queremos enfocar en lo que dice la palabra de Dios. Nos cuesta trabajo enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que también debemos de ejercer y entrar en los 5 ministerios, ¿verdad? Que Dios ha dispuesto y ha preparado para que la iglesia de Dios sea edificada, para que la iglesia de Dios sea levantada, no solamente sea edificada, sino que también sea levantada con poder, dice la palabra, con poder, con demostración de poder. Pero, oh triste realidad, que muchas iglesias cristianas, ¿verdad? Muchas iglesias cristianas hemos padecido de esa carencia de poder, de esa carencia de poder que debería de estar vigente hoy en día. Sin embargo, muchas iglesias carecemos de poder, del poder de Dios, ¿verdad? De la demostración del poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo dije así, Dios ciertamente, Dios puede hacer un llamado, Dios puede traer un llamado a nuestras vidas. Sin embargo,
Sin embargo, cuando no atendemos al llamado, ¿qué pasa? Se frustran los planes. Un ejemplo básico: cuando alguien de pronto le habla por teléfono, le dice: bueno, fulanito, oye, ¿crees que me podrías venir a ayudar? Mira, tengo que mover un carro de arena, lo tenemos que meter para... ¿Crees que me puedas echar la mano? Pero como es trabajo decimos: es que estoy ocupado, estaba a punto de ir a Jojutla, voy a ir a hacer un mandado, y si no voy ahorita, van a cerrar el lugar a donde tengo que ir. Pero avanza mientras, y ya al rato que regrese yo te ayudo. La persona que dirá: gracias. Y sabe, si no tiene otra opción, lo hará él solo. Pero si no, dirá: no pudo fulano. Efraín, ¿me podrías ayudar a meter este carro de arena? Te voy a dar para que te tomes un refresco. Bueno, está bien. Y al rato que regresé yo regresé del mandado supuesto que iba a ir, de pronto veo que el carro de arena ya no está ahí, ya lo metieron, ya la persona que me había pedido el favor ya hizo el trabajo y no necesitó de mí, lo hizo con otra persona. Dios no necesita de nosotros para que la palabra sea expandida. Digo, no necesita directamente, no depende de Dios, más bien, no depende Dios de lo que yo pueda hacer. Si yo no lo hago, lo hará el hermano Rafael. Si no lo hace el hermano Rafael, lo hará el hermano Darío. Si no lo hace la hermana Gloria, si no lo hace la hermana Gloria, lo hará la hermana Sandy. Si no hacemos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, simplemente Dios elegirá a otra persona para ese momento específico. Y lo he dicho, Dios nos llama y nos invita a que seamos levantados y a que ejerzamos un ministerio, ¿verdad? A que ejerzamos un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo tenemos que ejercer un ministerio. Sin embargo, la gran mayoría nos hemos quedado atorados en el punto de partida prácticamente. En el punto de partida donde Dios me dijo que me levantaría, Dios me dijo que me usaría, Dios lo dijo, cierto, pero Dios no me ha levantado. Decimos: es que Dios no me ha levantado. Y la semana pasada predicaba algo acerca de esto. Dios despertará tu espíritu, Dios despertará en ti el deseo, pero tú eres el que te tienes que levantar. Dios no te vendrá a levantar. Lo dije la semana pasada con un ejemplo. El ángel vino y le dijo a Pedro: despierta, Pedro, despierta. Y dice que le golpeó en su costado, le dijo: Pedro, despierta. Y Pedro despertó, y el ángel le dijo: levántate, átate tus sandalias, sígueme. Y Pedro se levantó, se ató sus sandalias, se cubrió, dice la palabra, y entonces fue siguiendo al ángel. El Espíritu Santo vendrá y te despertará. El Espíritu Santo vendrá y te despertará, pero tú eres el que te tienes que levantar. Voy a leer una cita para que vayamos corroborando lo que dice la palabra de Dios. Vamos a partir nuestra lectura en Mateo capítulo 7, en el versículo 8. Vaya conmigo primero a Lucas capítulo 6, versículo 38. Primero vayamos a esta cita. Lucas capítulo 6, en el versículo 38 vamos a leer
lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En Mateo 6:38, yo lo leo, usted solamente sígame con su vista. Yo se lo voy a leer, sígame con su vista. Si gusta usted también, léalo conmigo. Dice la palabra de esta manera: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Saben? Un punto muy importante del que tendremos que partir, independientemente de que antes de todo esto tendremos que aprender a tener una búsqueda de Dios, por supuesto. Dios no nos va a levantar. Dios no nos va a levantar. Nosotros nos tendremos que levantar. Dios despertará en ti el espíritu para que tú le digas: Señor, yo quiero, Señor, yo quiero ir, yo quiero llevar la palabra, Señor, yo quiero. Sí, quieres llevar la palabra, ven, llévasela a fulano. Pero es que no me llevo bien con él, Señor. Llévale la palabra a fulano. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Si no me llevo bien con fulano, ¿qué tengo que hacer para compartirle la palabra? Hacer cambios en mi vida. Hacer cambios en mi vida. No lo va a hacer el Señor, tengo que hacer yo. No lo va a hacer el Señor. Dios despertará mi espíritu, Dios despertará mi corazón y mi anhelo, pero yo me tengo que levantar. Yo me tengo que levantar. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. ¿Y Jonás qué hizo? Se levantó, dice la palabra, se levantó y se fue a Tarsis. Y por no estar en el lugar correcto, usted ya sabe la historia, usted ya conoce lo que le pasó a Jonás. Dice que primero fue arrojado de un barco y después se lo comió un pez grande. Y en la boca del estómago Jonás clamaba, ¿verdad? Y después Jonás fue vomitado por el pez, vomitado, dice la palabra, por el pez. Ni el pez lo quiso, pues, ni el pez quería. Y cuando ya estuvo en la orilla de la playa, y dice que Jonás dijo, le volvió a decir el Señor: Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Jonás dijo: está bien, Señor, iré. Y dice la palabra que Jonás se levantó y fue a Nínive, y dice que entró pregonando la palabra. Pero Dios no lo obligó. Dios le dijo una palabra específica. Claro, Jonás era un hombre de Dios. Jonás era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Porque yo lo he dicho de esta manera: Dios no le da una ordenanza a una persona que no es hijo suyo. Usted mandaría, bueno, sí lo hacemos, que mandamos al vecino a las tortillas, ¿no? Le dice sale el hijo del vecino y por casualidad, no es que lo estaba esperando, por casualidad vio que salió el hijo del vecino y: fulanito, ¿me puedes traer mis tortillas? Bueno, pues ese es un favor, ¿verdad? Ese es un favor. Pero no le dirá: está bien, pasó. Pero no le dirá: fulanito, ven, necesito que vayas al patio. No, ¿a quién mandamos? ¿A quién mandamos a las actividades de casa? Las cosas, a los hijos, ¿verdad? No mandaremos a otra persona. Si usted manda a una persona a otro lugar, le dirá: ¿yo por qué? ¿Por qué me lo pides a mí? Es más, ni te conozco, ¿por qué me estás pidiendo que haga eso? Si usted se encuentra en la calle a alguien y le dice: oye, ¿me puedes ir a comprar unas papas al mercado? Perdón señor, y si puedes ir a comprar unas papas, discúlpeme, estoy ocupado, no puedo. Simplemente eso hará, ¿verdad? Sin embargo, si usted le dice a uno de sus hijos: hija, ¿puedes ir a comprar un kilo de papas? También dirá el hijo: que vaya fulano, que vaya fulano. No, es que te mandé a ti. Es que estoy haciendo mi tarea. Ahí tienen tarea los hijos. Estoy haciendo mi tarea, dicen los hijos.
sigues con tu tarea. Ay, está bien. ¿No fue lo que hizo Jonás? ¿No fue lo que hizo Jonás? Le dijo Dios, ve a Nínive. Señor, ¿quieres que vaya a Nínive? Y como que se fue escondiendo y se fue a Tarsis y pensó, aquí no me va a encontrar el Señor. Aquí no me va a encontrar el Señor. Como cuando nos iban a mandar y corríamos y nos escondíamos atrás del lavadero. Y de pronto gritaba, fulano, no aparecía fulano, y de pronto llegaba la mamá hasta allá. Te estoy diciendo las tortillas. Y, está bien pues, y ahí va fulano, ¿no? Bueno, fue lo que le pasó a Jonás. Ya después de que el padre le dijo, ve a Nínive. Está bien, Señor, voy a ir a Nínive. Dios había despertado su espíritu. Sin embargo, el que se levantó fue Jonás. Jonás se levantó y fue a Nínive, ¿verdad? Da y se os dará. Da y se os dará. ¿Saben? Una de las cosas que tendremos que hacer para que el Señor comience y siga despertando, ¿verdad?, en nosotros ese deseo y esa pasión por llevar a cabo el plan y el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas, o para el plan y el propósito al cual nosotros tenemos que estar involucrados. Una de las cosas lo he dicho y lo voy a seguir recalcando: tendremos que buscar a Dios con más anhelo en el corazón. Tendremos que buscar más la presencia de Dios y tendremos que buscar más a través de la palabra. No es posible ejercer algo que Dios nos ha mandado si no hemos comprendido el propósito de la palabra hacia nuestras vidas. Si no hemos comprendido lo que Dios quiere hacer, no con nosotros, sino a través de nosotros. No conmigo, sino a través de mí. Si yo no entiendo que esta palabra, que Dios no quiere usar, no quiere que yo sea el hombre usado por Dios, sino que a través de mí fluya lo que Dios quiere hacer. Si yo no entiendo este principio, me va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la palabra la estaré recibiendo en mi alma. Cuando, por ejemplo, una persona viene y le dice: así dice el Señor, hermana Sara, te voy a tomar de ejemplo. Así dice el Señor, yo te voy a levantar como evangelista. Y la hermana dirá: oh Señor, eso es lo que estaba pidiendo. Señor, gracias. Y que de pronto se exaltará su corazón y dirá: gracias, Señor, yo sabía que tú me ibas a levantar. Yo lo sabía, Señor, yo lo estaba pidiendo. Y ya cuando alguien le dijo: hermana, Dios la va a levantar como evangelista, como una grande sierva de Dios, y ya automáticamente, ya la hermana Sandy ya se visualizó aquí, ya se visualizó en el púlpito, ¿verdad? Parada con un traje elegante y predicando, ¿verdad? Y vamos a ir más lejos, ya se imaginó la hermana que está en un evento fuera del estado, ¿verdad? Está en otro estado de la república predicando la palabra y siguiendo las señales y prodigios. Ya se visualizó la hermana ya se visualizó, ¿verdad? Y es lo que la gran mayoría hacemos cuando alguien nos dice una palabra, nos miramos de esa manera, ¿verdad? Nos podemos mirar como hombres y mujeres de Dios. Sin embargo, para que lleguemos a ese punto, pasarán algunos días, algunos meses, algunos años, ¿verdad? Y tal vez alguien alcance, ¿verdad? Alcance el propósito que Dios tenía planeado. Y hay gente que tal vez no alcanzaremos. Hay gente que pasará el tiempo y no alcanzará lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Una de las cosas que tendremos que hacer siempre antes de todo esto es buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios a través de la oración, a través de la oración buscar la presencia de Dios y conocer la palabra de Dios, conocer. Partiendo de estos puntos, diré lo que dice la palabra:
da y se os dará. Una de las cosas que tendremos que hacer es dar. Dar. ¿Quieres recibir? Tienes que dar. ¿Quieres recibir? Dice la palabra. ¿Quieres recibir? Todos queremos recibir, ¿verdad? Por supuesto. Si yo pregunto, ¿quién quiere recibir de parte de Dios en esta noche? Todos. Si yo preguntara, levante su mano, todos levantaríamos la mano. Todos diríamos, yo quiero de Dios. Da, dice la palabra. Da y se os dará. ¿Qué es lo que tendremos que dar, verdad? Si tú quieres recibir algo de parte de Dios, ¿a quién le tienes que dar? A Dios también. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Cuando estamos formados en la fila y de pronto hay 40 personas antes de mí y hasta allá adelante, en el segundo lugar, voy a decir que en el primero, en el segundo lugar está una persona que usted conoce y dice, allá está fulano, y si me ayudara a pasarme hasta allá adelante, y si me ayudara alguien, ¿cómo? Y si voy y le digo, y si no me quiere ayudar, bueno, le voy a decir que me ayude y yo le voy a dar para el refresco. ¿No hacemos eso? Hacemos eso, ¿verdad? Y decimos, oye, voy a ir y le voy a decir que me ayude y le voy a dar para su refresco. Y te sales de la fila del número 40 y te vas caminando hasta adelante y llegas hasta el número 2 y le dices, hola fulanito, ¿cómo has estado? Bien, mira, ¿qué crees? No me puedes ayudar a hacer mi trámite, tú que estás aquí, es que mira, se me va a hacer bien tarde, ayúdame, échame la mano, yo te doy para un refresco. Sí, está bien, no te preocupes, te voy a ayudar a lo posible. ¿Y con qué intención íbamos? Con la intención de ¿qué? De recibir el favor, pero no queríamos recibir el favor sin demostrar un agradecimiento, ¿verdad? Queríamos recibir algo, pero queríamos compensar eso, ¿verdad? Bueno, a Dios no le vamos a compensar. Lo que Dios dice es que si tú das, Dios te va a dar. Si tú das, Dios te va a dar. ¿Qué es lo que tendremos que dar? Las cosas del alma, las cosas del espíritu, las cosas de la carne. Si yo le comienzo a dar al Señor mi corazón, ¿qué cree que va a pasar? Si dice la palabra en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Si yo comienzo por darle mi corazón al Señor, Dios lo va a recibir. Dios va a recibir su corazón, mi corazón, sus manos, y de pronto Dios dirá, este corazón es de piedra, está muy duro, lo que tú necesitas es uno más suave, un corazón de carne. Y entonces Dios quitará ese corazón de piedra que yo le he entregado y pondrá un corazón de carne. ¿Quién se lo dio? Yo se lo di. Yo se lo di y Dios me lo regresó, me dio un corazón. Yo le di un corazón de piedra, Dios me regresó un corazón de carne. Dios me quitó una piedra y me dio un corazón de carne. ¿No es mucho mejor? ¿No es mucho mejor un pedazo de carne que un pedazo de piedra? Un corazón de carne que un corazón de piedra es mucho mejor. Es mucho mejor. Da y se os dará. Si yo le doy mi corazón al Señor, el Señor me dará un corazón de carne. Si yo le doy al Señor, si yo le pongo al Señor mi carácter en sus manos, Dios tomará mi carácter y dirá, este carácter que tienes, ya sé lo que voy a hacer, dice el Señor, no te lo voy a quitar, no te lo voy a cambiar, te lo voy a enfocar. Y Dios no quitará mi carácter, simplemente me enfocará hacia donde sabe Dios que va a ser un potencial en mi vida, mi carácter, mi temperamento, ¿verdad? Dios dice la palabra con el apóstol Pedro, que era un hombre que tenía un temperamento muy explosivo, ¿verdad? Tenía un temperamento muy exaltado, y de pronto vinieron a Jesús y le dice, y saca Pedro su espada y le corta la oreja
Malco, ¿verdad? Pedro, un hombre de un temperamento muy exaltado, ¿verdad? Venían por Jesús y este hombre no entendía el propósito y en su temperamento humano saca la espada y le corta la oreja y dice Jesús, cálmate Pedro, y le pone la oreja a Malco, ¿verdad? Le vuelve a poner la oreja. ¿Por qué se la volvió a poner? Porque no era la actitud que tenía que haber tomado Pedro, ¿verdad? Jesús ya sabía lo que iba, Jesús sabía lo que venía. Sin embargo, el temperamento de Pedro fue explosivo en ese momento y quiso sacar su espada, ¿verdad? Quiso sacar su espada. Pero cuando Jesús le había dicho, Pedro, ciertamente me negarás 3 veces. Y cuando le preguntan, oye, ¿tú eres de los? No, yo no. Es un carácter explosivo y de pronto, pues, no, yo no. Temeroso también. Pero cuando dice la palabra que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿qué pasó? Hubo un cambio, una transformación en el apóstol, ¿verdad? Y dice que después este hombre hablaba una palabra con autoridad. Si tú le das al Señor tu carácter, el Señor te lo va a tocar. Si tú le das a Dios tus pasiones, el Señor las va a recibir y va a poner en ti su voluntad. Y va a poner en ti el Señor su voluntad, ¿verdad? Si tú sacas de lo más escondido de tu corazón esas cosas ocultas que tal vez no has podido sacar, y de pronto rebuscas en tu corazón y le dices, Señor, esto es lo que yo no he podido controlar en mi vida, esto es lo que me ha tumbado todo el tiempo, y si tú se lo entregas al Señor, el Señor dirá, esto no es problema para mí, yo te lo quito. Y lo quitará el Señor y pondrá sobre ti su poder, dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo va a venir el Espíritu Santo de Dios? Cuando tú lo llames. La gracia y el poder de Dios, dice la palabra, que viene como una transferencia a través de la imposición de manos, pero eso no es del todo. Puedes recibir una imposición en tu persona y que alguien te diga, recibe el poder de Dios, y estás recibiendo la palabra, no el poder, estás recibiendo la palabra. El poder vendrá cuando tú lo busques a través de la palabra, cuando tú lo busques a través de una búsqueda de la presencia de Dios, ¿verdad? Dad y se os dará. Y dice el pasaje, ¿quieres una medida buena? Lo voy a decir de esta manera. ¿Quieres una medida buena de parte de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Darle al Señor. No vamos a hablar de dinero, de ofrendas, no. Estamos hablando de las cosas espirituales. Queremos cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Tendremos que estar preparados y capacitados. Y para ello, ¿quieres una medida buena del poder de Dios? ¿Quieres una buena porción del poder de Dios? Tienes que comenzar por darle al Señor lo que tú sabes que le tienes que dar. Tienes que entregarle al Señor lo que tú sabes que le tienes que entregar a Dios. No va a venir el poder nada más porque vengas a la iglesia todos los días. No va a venir de esa manera. Tendremos cierto conocimiento de la palabra, sí, es así. Vamos a adquirir cierto conocimiento, pero el poder de Dios vendrá cuando aprendamos a buscarlo, cuando aprendamos a entregarle al Señor las cosas que no nos sirven. Y entonces Dios quitará lo que no sirve y pondrá su gracia, su poder sobre nuestras vidas. Dad y se os dará. Medida, dice, medida buena, ¿verdad? Medida buena, apretada, remecida, rebosando, dice, rebosando. ¿Quieres tener llenura? Rebosante es que ya está lleno y todavía tiene más, ¿verdad? ¿Quieres llegar a la llenura? Tienes que buscarla.
tienes que buscarla, tienes que provocarla, tienes que ponerle más agua a tu cántaro, tienes que ponerle más agua a tu vaso, a tu vasija. Dice la palabra que somos vasos en la casa del Señor, somos vasos en la casa del Señor. Algunos vasos de honra y algunos de deshonra, dice la palabra, pero creo que aquí Dios quiere levantar vasos de honra. Pero tu vaso de honra está lleno de la presencia de Dios o solamente tiene un poquito para tomar. Si tú te encuentras, ahí le va el ejemplo, si usted llega a la casa de alguien y de pronto le dice, hermano, qué bueno que vino, pásele. ¿Quiere un vasito de coca? Sí. Y van al refrigerador, sacan una coca de 3 litros y la destapan ahí delante de usted. Y le sirven un vaso de coca. Y se la va a tomar. Muy contento, los demás se hacía calor. Pero si de pronto ese hermano, en lugar de sacar una coca de 3 litros, va y saca una coca, un envase de 3 litros, pero ya solamente tiene un cuartito de la botella y le dice, hermano, ¿quiere un vaso de refresco? Y le sirven de la coca refrigerada, que nada más tiene un cuartito ya sin gas. Y le dicen, le sirven su vasito. Gracias, hermano, gracias, por respeto, ¿verdad? Y quieren un poquito, no, hermano, está bien así. Ya no queremos, ¿verdad? Queremos del vaso lleno, ¿verdad? Queremos de la botella llena, ¿no es así? Queremos de la botella nueva que acaban de abrir, que está llenecita la botella, que tiene gas, ¿verdad? Y que sabe rico y que raspa aquí en la garganta. Queremos de la botella llena, ¿verdad? Pues así es la gracia de Dios y así es la persona que viene buscando de usted. Si alguien viene buscando de usted una palabra de parte de Dios y usted solamente tiene un cuartito de su vasito, la gente se lo va a recibir, ¿cierto? Pero si usted tiene su vaso rebosante y le dice alguien le pide un consejo, una palabra de parte de Dios, y usted le da de lo que se está, no solamente del vaso lleno, de lo que se está desparramando, porque en usted no solamente hay un poquito, hay mucho para dar. Y alguien viene y toma, y su vaso sigue lleno. Da y se da. Tendremos que empezar por entregarle nuestras emociones al Señor, nuestras pasiones, las cosas que nos estorban, se las tenemos que empezar a dar al Señor. Tenemos que empezar a dar al Señor lo que nos estorba, lo que no nos sirve. Dáselo al Señor, da y se te dará. Dale de tu tiempo al Señor y el Señor te lo redimirá. El Señor te redimirá, ¿verdad? Dale el tiempo a tus hijos y el Padre tendrá tiempo también para sus hijos, para ti que eres su hijo y su hija. Dale tiempo a tus hijos, dale amor a tus hijos, dales también la palabra de Dios y también Dios traerá palabra para ti, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Da y se os dará, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tendremos que aprender a dar de nuestro corazón para el Señor. Y cuando tú aprendas a dar, cuando aprendamos a dar, entonces, lo voy a decir de esta manera, también tenemos que saber pedir, ¿verdad? También tenemos que saber pedir. Y ahora sí leemos lo que dice en Mateo capítulo 7, en el versículo 8, que el que pide, recibe, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, porque el que pide, recibe. ¿A quién crees que le va a dar Dios de su gracia, de su amor, de su poder? ¿A quién crees que le va a dar Dios? Al que pide. Si hay un hermano, pone este ejemplo, ¿verdad? Que pone este ejemplo este hermano, dice que habían 2 hombres, un judío, dice,
y otro hombre que estaba pidiendo, y el judío decía: Señor, dame $1, Señor, necesito $1, Señor. Y el otro decía: yo quiero $1 millón, Señor, necesito $1 millón porque voy a hacer tal igual proyecto. Y el otro decía: Señor, yo quiero $1, Señor, no te pido mucho, Señor, solamente $1. Y decía el otro: yo necesito, Señor, $1 millón, yo necesito $1 millón, Señor, solamente $1 necesito, Padre, no es mucho. Y dice que el otro hombre dijo: ten tu peso, ya no me entretengas a Dios. ¿A quién le va a dar el Señor? Aquel que pide, porque el que pide recibe, dice la palabra de Dios. El que pide recibe, el que pide recibe. Todo aquel que pide no puede recibir si no has pedido. Y a veces no pedimos porque no soy digno, Señor. No te pido mucho, Señor. No te pido mucho, solamente un auto último modelo. No es mucho, Señor, ¿verdad? No te estoy pidiendo una mansión, solamente un departamento en la zona de la Rosa de la Ciudad de México. A veces pedimos, ¿verdad? Disfrazamos, dice una persona, disfrazamos la pereza de reverencia espiritual, y esto nos pasa a la gran mayoría. Pedimos y pedimos solamente poco porque creemos que si pedimos mucho, Dios la pensará. Dios dirá: oh, te mandes. No es así, porque dice la palabra que el que pide, recibe. Si tú le das a Dios, Dios te dará. Si tú le pides a Dios, Dios te dará, sencillamente. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, halla, dice la palabra, ¿verdad? El que busca, halla. Si tú buscas la presencia de Dios, si tú estás buscando la presencia de Dios por las mañanas, y luego por las noches, y luego otra vez al amanecer, tú estás buscando constantemente buscando la presencia de Dios, te vas a encontrar en el punto a donde vas a encontrar la presencia de Dios. Y esa presencia va a ser un parteaguas en tu vida, va a comenzar a marcar una diferencia. No va a ser el todo, pero va a comenzar a marcar una diferencia en tu vida. La presencia de Dios será quien te guíe, pero tú serás quien te levante. Lo voy a decir nuevamente: la presencia de Dios será quien te diga: haz, pero tú serás el encargado y el responsable de hacer lo que Dios te manda. Dios despertará tu espíritu, pero tú te encargarás de levantarte. Dios no lo harás. Dios te despertará y tú serás quien lo hagas. Porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, dice la palabra. ¿Quieres encontrar la presencia de Dios? ¿Quieres disfrutar la unción y el poder de Dios? Búscalo con anhelo y con gozo en el corazón. No solamente sentado nos va a costar mucho trabajo. Sentado nos costará trabajo encontrar, ¿verdad? Dice una persona que un hombre perdió una moneda, y dice que estaba allí cerca del poste de la luz, y le dijo otra persona que le dijo: ¿qué haces? Estoy buscando una moneda que se me perdió. ¿Y por dónde se te perdió? Dice: allá, como a 10 metros para allá. ¿Y por qué la estás buscando aquí? Porque aquí hay luz, dice. Lógico que no la va a encontrar aquí, ¿verdad? No la va a encontrar acá. Tiene que buscar en el lugar correcto. Y la presencia de Dios la tendremos que buscar de igual manera, en el lugar correcto, ¿verdad? No sentados. Dice el pastor, me gusta esta frase que dice el pastor: no viendo la capulina, dice el hermano, no viendo la capulina, no. Ya ni existe eso, ¿verdad? Pero seguro que ahí no encontraremos la presencia de Dios. Seguro que ahí no, ¿verdad? Ahí solamente encontraremos cierto esparcimiento para el cuerpo, para la carne. Pero el que pide, recibe. Y el que busca, halla, ¿verdad? El que busca, halla, dice la palabra de Dios.
Y el que llama, se le abrirá, ¿verdad? Si tú le hablas al Señor, si tú aprendes a hablarle al Señor, si tú aprendes a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Quién se va a encargar de abrir? Va a ser el Señor. ¿Qué va a abrir el Señor? Te va a abrir puertas. El Señor te va a abrir las puertas para que tú vayas, para que tú logres ese objetivo para el cual Dios te ha escogido, ¿verdad? Porque Dios te escogió para una misión específica. Dios te creó para una misión, ¿verdad? Dios tenía necesidad de una misión y por eso te llamó a ti. Nadie puede cumplir el propósito que tú vas a cumplir, solamente tú, ¿verdad? Habrá otras gentes que harán cosas similares a las que tú haces, pero tú tienes que tener tu identidad. Tienes que llamar al Señor también y decirle, ven Señor, llama, y el que llama se le va a abrir. Cuando tú llames, Dios te va a abrir puertas, Tú te vas a mover para acá y vas a llamar y Dios te va a abrir una puerta. Y si tú te mueves para el otro lado, Dios allá también te va a abrir una puerta. Porque el que pide, recibe. Y el que busca la presencia la va a encontrar. Y el que llama, se le abrirá la puerta. Y es por esto que la gran mayoría a veces no hemos alcanzado el llamado que Dios nos ha hecho. Cierto que Dios hace un llamado y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Cuando Dios nos dice el Señor, yo te levantaré, yo haré esto contigo, dice el Señor. Y cierto, lo dice el Señor muchas veces. Sin embargo, muchas veces esperamos a que el tiempo pase y Dios me levante. Y ¿saben? Dios no me levanta. Y es porque Dios no me va a levantar. Dios despertará en mí el espíritu, pero yo me tengo que levantar. Dios despertará en ti el espíritu para que tú aprendas a buscar, pero tú serás quien te levante. Tú serás quien te levantes cuando aprendas a pedir. Cuando aprendas a pedir, vas a recibir de parte de Dios. Cuando aprendas a buscar, Dios hará cosas contigo. Cuando aprendas a llamar, Dios te va a abrir puertas. Dios será el que te abra puertas, ¿verdad? Y es ahí donde tendremos que aprender a tomar de Dios. Una última cita que quiero que lean conmigo. Vaya conmigo ahora, si busquen su Biblia, en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, en el versículo 16 dice de esta manera: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Quieres más de parte de Dios? ¿Quieres recibir de parte de Dios? No solamente una palabra, poder. ¿Quieres recibir poder de parte de Dios? ¿Quieres recibir autoridad de parte de Dios? ¿Quieres comenzar a trabajar en ese ministerio, en ese llamado que Dios hizo para tu vida? Tienes que levantarte. ¿Y cómo me levanto, Señor, si no he podido? Pues tienes que comenzar a tomar de Dios. De su gracia, de su plenitud, dice la palabra, todos podemos tomar. Pero es que yo no he podido. Solamente tienes que tomar, decirle al Señor, no solamente decirle a Dios, quiero, sino decirle, quiero y lo voy a tomar. Porque de su plenitud, dice la palabra, tomamos todos. Dios nos la da. Dios pone su gracia delante de nosotros. Dios pone la plenitud de su poder delante de nosotros. Pero tú lo tienes que tomar. Dice aquí la palabra de Dios, porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud, de la plenitud de la gracia de Dios, todos podemos tomar. Solamente que te tienes que levantar
e ir y tomar